La docencia conduce al educador a enfrentarse con una serie de retos en la toma de decisiones hacia el planeamiento de la lección, uso de recursos y el bienestar de los estudiantes en relación con su aprendizaje. Desde diferentes perspectivas pedagógicas, al docente se le han asignado diversos roles, el de transmisor de conocimientos, el de animador, supervisor o guía del proceso de aprendizaje, e incluso el de investigador educativo. Como mediador, es aquel que logra promocionar el aprendizaje de una manera creativa, abriendo espacios para la expresión en todos los ámbitos. El mediador promueve el aprendizaje, la construcción del conocimiento y experiencias que necesitan los aprendientes para enseñarse a sí mismos. También, contribuye a cambiar o transformar sus mundos porque crea espacios de oportunidades, posibilidades y de búsqueda del conocimiento. Dentro del nuevo paradigma, el profesor ve que su función va más allá de un listado preestablecido de actividades, pues conforme interactúa con el alumno, se sugieren nuevas funciones mediadoras. Se considera que la práctica docente está fuertemente relacionada con la trayectoria de vida del profesor, el contexto educativo donde se desenvuelva, el proyecto curricular en el que se le ubique y las condiciones bajo las que se encuentre la institución en la que trabaje. El mediador debe ser ágil, astuto y creativo al presentar situaciones de aprendizaje. Se enfoca de manera alternativa, construyendo y reconstruyendo, con el fin de despertar en el educando el sentido, el gusto y el placer de sentirse partícipe de su aprendizaje y vivirlo como proceso vital. Su interacción con el aprendiente se da para compartir con él sus experiencias, apoyarlo y asesorarlo en su proceso de aprender, estimulando su capacidad de adquirir conocimiento, retándolo a incrementar sus saberes, promoviendo la creación de su propio paradigma, en donde se pueda apropiar y adueñar de sus conocimientos, para luego compartirlos con los demás y así crecer, bajo una interacción presencial y virtual. En el acto educativo, el mediador incentiva y persuade a los aprendientes en medio de experiencias placenteras. Aquí el sujeto aprende utilizando los sentidos, con todo su ser, en ambientes preparados para el gozo y la felicidad por aprender. No obstante, en muchas ocasiones, este ideal no se lleva a la realidad porque el énfasis no se pone en los estilos y formas de expresión del que aprende, sino más bien en quien enseña o en el objeto de estudio. Así pues, se sustituyen las experiencias de aprendizaje por contenidos, programas o currículum por cumplir. Cuando esto ocurre, se desvirtúa el proceso de mediación pedagógica y se sumerge al aprendiente en espacios sensoriales que no brindan ninguna motivación, lejos del gozo y el deleite. Cooper identifica algunas áreas de competencia docente en las que el profesor apoya al alumno a construir el conocimiento, a crecer como persona y a ubicarse como actor crítico de su entorno. Estas áreas son las siguientes: 1. Conocimiento teórico profundo sobre el aprendizaje, el desarrollo y el comportamiento humano. 2. Despliegue de valores y actitudes que fomenten el aprendizaje y las relaciones humanas. 3. Dominio de las materias que enseña. 4. Estrategias de enseñanza que faciliten el aprendizaje y lo motiven. 5. Conocimiento práctico de la enseñanza. En el plano individual, las relaciones interpersonales son determinantes en el desarrollo de los alumnos. Para cada alumno, los profesores representan figuras distintas de acuerdo con diferentes funciones. Por esta razón, el profesor puede motivar en un alumno un patrón de aceptación o aversión por una materia o vocación, es decir, puede influir de manera positiva o negativa. Además, el asesor debe poseer ciertas características personales, como ser accesible, flexible, sincero, espontáneo, con una actitud abierta y, principalmente, debe tener capacidad de empatía, es decir, comprender las necesidades e intereses de los demás. En la organización de la clase, el docente cumple una serie de funciones específicas para el grupo y los miembros que lo conforman, y diseña y pone en práctica actividades grupales de aprendizaje. 2. Facilita la integración del grupo de aprendizaje. 3. Estimula la dinámica de grupo. IV. Facilita roles diferentes entre los miembros del grupo para estimular el desarrollo de habilidades. V. Fomenta el aprendizaje colaborativo. V. Trabaja como líder, facilitador y coordinador de grupos. 7. Promueve la retroalimentación. 8. Relaciona el trabajo en grupo como detonante en el planteo de las soluciones a problemáticas de la sociedad. Como agente de socialización, el profesor debe estar consciente de que deberá invertir tiempo y energía para tener relaciones personales más profundas con sus estudiantes. Durante este proceso, el profesor puede tener experiencias que brinden alguna recompensa, pero que también sean frustrantes. Sin embargo, los educadores tienen como ventaja con respecto a otros profesionales, el hecho de que tienen contacto con los estudiantes casi a diario y en diversas condiciones, lo que les permite tener mejor información sobre ellos.
En el proceso grupal, el profesor tiene mayor tiempo de interacción con los alumnos. Cuando el grupo se ha conformado, se desarrolla una identidad grupal distinta para cada grupo de aprendizaje. De acuerdo con Gutiérrez, es por la pasión, por la comunicación, por la relación humana, por la aventura de realizarse como persona, a partir de la construcción de conocimientos, de la creatividad, de la investigación, del intercambio de experiencias. Por otro lado, algunas veces los educadores enfrentan problemas que afectan el papel del profesor, tales como problemas entre el profesor y los alumnos, problemas propios del estudiante o de los profesores. Sin embargo, estos problemas deben ser resueltos controlando las emociones y tratando de ayudar al estudiante a obtener ideas para afrontarlos efectivamente. Los profesores que son buenos socializadores de estudiantes tienen percepciones realistas de sí mismos y de los estudiantes, disfrutan de estos dentro de una correcta relación profesor-estudiante, tienen claridad en lo que respecta a los roles con paciencia y determinación, son positivos en su enfoque y suprimen las conductas inaceptables, deben proyectar aceptación para los estudiantes y establecer límites claros, pero flexibles de modo que se cumplan las demandas de socialización que los estudiantes presentan. El docente debe mostrar conductas, actitudes y patrones que la sociedad le inculque, por lo que se convierte en un modelo por seguir, ya que las familias depositan en el docente la responsabilidad de educar a sus hijos tanto en la adquisición de conocimientos, como en la adquisición de valores, actitudes y habilidades. El profesor reúne las características de una persona que sabe, que es culta y que enseña lo que la sociedad necesita para construir un mundo con respeto, tolerancia y armonía. El docente debe conocer en todos sus aspectos el sistema educativo donde se desenvuelve, debe saber sobre su estructura y su organización, y cómo funciona en la aplicación de las políticas que la sociedad ha establecido. Este es un observador social que está atento a las expectativas cambiantes que influyen en el alumno y debe aportar ideas que alteren los problemas que rodean el entorno del aprendizaje de este y los cambios sociales que inciden en el ambiente en que se desenvuelve. Durante el desarrollo humano, el docente cumple funciones específicas de acuerdo con la edad o etapa de desarrollo en que se encuentre la persona. Estas funciones van más orientadas a la formación de la persona que a la enseñanza en un sentido tradicional. Por lo tanto, serán diferentes las múltiples funciones docentes demandadas para el jardín de niños, la educación primaria, la educación secundaria o la educación superior, y esto sin tomar en cuenta las funciones relacionadas con el orden cotidiano que debe realizar el docente, tales como revisar trabajos o exámenes, pasar lista, dar clase y realizar sus labores pertinentes. Ayala, 1999, nos indica que la función del mediador en la educación superior incluye funcionar como referente en la socialización, construir experiencias para aplicar habilidades, ayudar en la incorporación del joven a la producción, estimular el compromiso social y profesional. Las actitudes tienen una base emocional específica y definida. Los profesores presentan su estilo de personalidad particular y diferente, dentro del cual se filtran actitudes con respecto al grupo de aprendizaje, al alumno, a la institución y a la vida en un sentido general. La nueva propuesta educativa destaca que la institución universitaria y su currículum deben convertirse en un espacio donde los alumnos no solo adquieran información, sino donde se facilite el desarrollo de habilidades y competencias específicas, y se fomenten valores y actitudes propias del ser humano y del bienestar común. Un profesor que establece una relación con sus alumnos desde una posición natural y personal estará en mejores condiciones de establecer un lazo comunicativo sano y una buena relación de asesoría académica y personal. El profesor se convierte en el medio de contacto con el conocimiento y es un instrumento que utiliza todas las cualidades de comunicación como la voz y sus flexiones, gestos, mímica y lenguaje en un intento de causar motivación y emocionar a sus alumnos hacia el aprendizaje. En este actuar, el profesor puede causar varios efectos en sus alumnos, desde aceptación hasta repudio, pero ha despertado emociones en los alumnos que le ayudarán a establecer las diferentes metodologías para poder cumplir su función asesora de conocer a sus alumnos y plantear un camino significativo para estos. En ocasiones, los docentes se dedican únicamente a impartir su clase, sin darle importancia a lo que el alumno aprende ni a las necesidades individuales, colectivas o personales que se puedan presentar dentro del salón de clase. Se convierte solo en transmisor de conocimiento. También está el profesor que aprovecha su clase para exhibir sus conocimientos, sin importarle si su vocabulario no está siendo entendido por los estudiantes, o respondiendo a preguntas de manera extensa sin ser claro y breve. Estas actitudes limitan el desarrollo de habilidades en los alumnos, como lo es el análisis, la crítica y la construcción de conocimientos.
Un proceso de enseñanza-aprendizaje es efectivo cuando dentro de este se cuenta con profesores que respetan las posibilidades de desarrollo de sus alumnos, luchando siempre por un mejor desarrollo de estos y por integrarlos a la sociedad, que despiertan en sus alumnos un espíritu crítico, creativo y reflexivo, y que los motiva con diferentes actividades creando interés y conocimientos en los alumnos. Uno de los roles primordiales del docente es mostrar interés por establecer relaciones interpersonales, que se gane y mantenga el respeto con sus alumnos y además tenga capacidad para asesorar a sus estudiantes a resolver conflictos, ya sean estos académicos o emocionales. Este tipo de docente presta atención a las conductas de sus estudiantes en el proceso de construcción de conocimiento. Es en este momento cuando el docente debe tomar un papel de observador dentro del salón de clase e identificar cuál alumno necesita asesoría y si está dentro de su competencia profesional la situación, ya que de no ser así debe referirlo a un especialista, sea este psicólogo, neurólogo u otros. La interpretación que el alumno haga de los mensajes emitidos por el profesor juega un papel muy importante dentro del proceso de asesoría. Un mal gesto, un sarcasmo o un grito, entre otros, pueden llegar a interrumpir la asesoría, ya que al alumno probablemente emitiría una respuesta no deseada. El profesor, consciente de su papel como modelo dentro y fuera del aula, adopta acciones y actitudes dirigidas al fortalecimiento de los valores familiares y sociales, dado que tenemos en los aprendientes los nuevos dirigentes de nuestra sociedad en un futuro. De ahí que las acciones que se producen en el aula durante la resolución de un conflicto entre alumnos son importantes para reforzar el modelo de relación con otras personas y de cómo se pueden resolver las diferencias. Amar la vida es amar el aprendizaje. No se puede amar el aprendizaje si no se ama la vida. El mediador holístico incentiva el aprendizaje como promotor de vida, promociona la curiosidad por el conocimiento, no visto este como necesario para aprobar y sobresalir, sino por la necesidad de indagar, de descubrir y explorar. Lo necesario aquí es amar el aprendizaje, y el mediador interesado por aprender se convierte en un agente multiplicador de saberes. Como promotor de vida, también siente una necesidad de abrir posibilidades que conduzcan a mejores formas de enseñanza y de vida. El proceso de aprendizaje ocurre en un ambiente ameno, plácido y motivador, ya que el conocimiento solo emerge en su dimensión vitalizadora cuando tiene algún tipo de vinculación con el placer. El mediador holista inspira al aprendiente a vivir junto a otras personas, a construir sus propios mundos y a lograr sus metas personales y profesionales. Esta motivación conlleva al desarrollo de una conciencia de aprendizaje y vivencias, la cual se logra gracias a la comunicación, la relación humana y la aventura de realizarse como persona, a partir de la creatividad, la investigación y el intercambio de experiencias. En el proceso pedagógico, el énfasis de la mediación sigue centrado en el acto de aprender para la vida, es decir, en el proceso de autoorganización del conocimiento. La mediación, al estar impulsada por la comunicación verbal y no verbal, crea un vínculo de afectividad y, por lo tanto, establece la relación humana, avanza recurrentemente, de experiencia en experiencia y por eso está dirigida sobre los aprendientes, inmersos en la tarea de construirse y recrearse, de abrirse y apropiarse de su mundo. La mediación pedagógica busca que las actividades, estrategias, ejercicios y procedimientos de los tratamientos pedagógicos se conviertan en experiencias de aprendizaje placenteras, significativas, novedosas y queridas por los estudiantes. Para ello es necesaria la apertura del pensamiento a la creatividad del mediador y del aprendiente, pues a partir de cada una de las percepciones, ofreceremos diversos puntos de vista, alternativas e ideas para moldear el mundo en que vivimos, en equipo, para que la red de interconexiones creativas sea enriquecedora y merecedora de placer. En la mediación pedagógica, por lo tanto, debe tomarse en cuenta el estilo de aprendizaje, el estilo cognitivo propio de cada aprendiente y el modo como cada uno se vincula con los otros a partir de sus experiencias previas, donde entra en juego la forma de expresarse y de expresar sus sentimientos, pensamientos, su historia de vida, su presente y las expectativas de su futuro, es decir, todo su ser. Este proceso de mediación implica una pedagogía de la vida, natural, inquietante, significativa y apasionada. Aquí el aprendiente se place en descubrir, reconoce su capacidad de asombro para fascinarse por las bellezas del universo que cada día lo sorprende más y lo transforma constantemente. El cómo de esta vivencia de aprendizaje no es único, no existe una receta, no es un proceso homogéneo. Al ser respetuosa de las diferencias individuales, es diversa, considera las experiencias de vida de los aprendientes y se basa en el poder creador que pueden forjarse para autorrealizarse. Se propone llenar de entusiasmo y energía el proceso de construcción de conocimientos, porque solo con el placer se crea conocimiento, y este provoca un ser integral dispuesto a responder al proceso de aprendizaje, a generar asombro y búsqueda.
Otro principio fundamental en este proceso de aprender es expuesto por Gallegos, 1997, quien señala que como sistemas vivientes, tienen ciclos fluctuantes que poseen la tendencia de mantenerse a sí mismos en un estado flexible y proporcionando diversos niveles de tolerancia dentro de una interacción dinámica entre estabilidad y crecimiento. Aquí no se impone un estilo de aprendizaje, se respetan los estilos de aprender de cada individuo, la forma en que ven la vida, las experiencias previas, sus necesidades, angustias, anhelos y sus pasiones, condice Gallegos. En esta la sociedad red, se respeta la diversidad de estilos propios, más abiertos, modificables, recíprocos, creativos y autoorganizados. El aprendizaje debe ser novedoso, dinámico y estimulante para el aprendiente. Así lo recalca Assmann, cuando señala que aprender es siempre descubrimiento de lo nuevo, sino, no es aprender. El aprendizaje desde este nuevo paradigma es un medio para alcanzar la autorrealización de todo aquel que expresa libremente sus pensamientos, acorde con su creatividad, espíritu y mente. Este proceso desarrolla la originalidad que hay en todos nosotros. Esta nueva pedagogía propone espacios para el desarrollo del conocimiento y experiencias que necesitan para enseñarse a sí mismos, para imaginar, elegir, y actuar desde sus propios puntos de vista e ideas. Así promovemos el aprendizaje de tal forma que los aprendientes desarrollen un pensamiento crítico y creativo, y sean responsables de sus propias decisiones. Los aprendientes, en un ambiente de goce, se sienten vivos, son más creativos, generan respuestas originales y disfrutan del aprendizaje. Es un proceso de beneplácito y felicidad por estar aprendiendo y de tener un ambiente de buenas relaciones. Gutiérrez y Prieto nos dicen que las relaciones interpersonales, la participación, el afecto y todo ello son posibles en experiencias de educación abierta. Este proceso educativo debe ser integral, interrelacionado y capaz de autoorganizarse, no se debe pretender fragmentar su proceso cognitivo, pues este es un proceso vital inherente al aprendiente. En un entorno o escenario holístico, el aprendiente se siente a gusto, alegre y emocionado por la investigación, la búsqueda de la verdad y la creación de la realidad. Las situaciones que experimenta se convierten en un disfrute de saberes que emergen de su imaginación. Este es realmente un ambiente de puertas abiertas, de diálogo e intercambio de inquietudes y propuestas a la transformación y al avance del conocimiento. Esta nueva dimensión holística nos involucra en el reto sin límites de atender las diferencias individuales de etnias, capacidades y estratos sociales y económicos, porque se promueve el aprendizaje mediante el respeto, la tolerancia y la expresión. En el holismo no existe la imposición, no hay rangos que determinen la preponderancia, ya que el aprendizaje implica amor, o sea, el placer por el solo deseo de aprender. Las experiencias de aprendizaje creativas, imaginativas y originales son las mejores opciones o posibilidades que le permiten al ser autocrearse y encontrar la satisfacción de la realización de sus metas y sueños. Como individuo íntegro, aprende a mostrar respeto por las diferencias, preocupación por lo que sucede a su alrededor y amor por sí mismo y por los demás. Al fin y al cabo, esta es una búsqueda de la visión social futura de una comunidad más humana, más plenamente pluralista, más justa y más feliz. En este escenario, el mediador propicia espacios de interrelación, intercambios de conocimientos, de diálogo y de apertura, donde él y el aprendiente son partícipes activos del proceso pedagógico. Se aprende por los actos de autoorganización del conocimiento que conducen a la autoconstrucción del ser humano, tales como 1. Dimensión de actividades, ejercicios y procedimientos de la mediación como formas pedagógicas de la autoorganización del conocimiento. 2. Visualización de un plan de estudios dinámicamente estructurado en experiencias de aprendizaje y núcleos generadores. 3. Conciencia de la importancia de un lenguaje liberador en el acto educativo, pues esto contribuye notablemente a satisfacer las demandas de los aprendientes, donde la expresión de sentimientos y pensamientos se lleva a cabo en un ambiente de respeto, solidaridad, trabajo conjunto y de vida. 4. El conocimiento se expande y amplía cuando hay una cálida lubricación social, entendimiento y libertad para expresarse. Hay que dejar que el ego se ajuste a la identidad del grupo para construir, crear y dejar fluir las ideas emergentes. 5. Las experiencias grupales de aprendizaje centran la atención en la vida, porque mejoran el ego, autoaprecio y autoestima, hacen la vida más plena, desarrollan la creatividad, actividad mental, autonomía, autosuficiencia, equilibrio mental y emocional, identidad, capacidad de aprender, y aumentan los niveles de expectativas. 6. Aprendemos del ambiente siempre que éste nos permita el desarrollo de las interacciones sociales con características de diálogo, cooperación, negociación y poder compartido.
Las relaciones donde se fomenta la sumisión de unos y el poder de otros que evalúan lo correcto e incorrecto, perjudican la reciprocidad del vínculo, lo que a menudo impide que se dé una verdadera experiencia de aprendizaje. La imposición de procesos autoritarios, únicos, irreversibles, con poca apertura al respeto por la diversidad, se convierte en un acto violento. Por el contrario, la libertad de expresión nos permite adquirir el poder no del sujeto aprendiente, sino del conocimiento, de forma tal que nuestro mundo se vuelve fascinante, en medio de situaciones de respeto, amor, gozo y paz. Las redes de comunicación permiten el aprendizaje ameno. Los sistemas sociales vivos como redes de comunicaciones fomentan el gozo por el aprendizaje y promueven el espíritu de actitudes positivas hacia el aprendizaje. Esta nueva educación rescata valores con lo que los individuos adquieren un nuevo humanismo. El vivir nos presenta constantemente experiencias cognitivas para conectar o descartar y construir nuestra propia realidad desde la percepción y el gozo. Estamos inmersos en un mundo donde nuestra realidad se transforma diariamente. Esto exige nuevas modalidades y concepciones que emerjan de una educación más flexible que realmente logre satisfacer las necesidades de los aprendientes para enfrentar los retos del siglo XXI. Después del análisis presentado acerca del rol del profesor como asesor y mediador en la nueva pedagogía, se llega a las siguientes conclusiones. 1. El papel del profesor se extiende más allá del de transmitir conocimiento de una manera eficaz y debe provocar un cambio constructivista en el alumno, estableciendo una relación que se interioriza hasta formar parte del proceso enseñanza-aprendizaje. 2. La función asesora y mediadora debe tomar en cuenta el nivel evolutivo de alumno y su nivel de aprendizaje, dado la diversidad de los individuos en la elaboración de conceptos cognitivos. 3. El profesor debe ser un observador de las conductas cambiantes del alumno, con el fin de reconocer el momento y estrategia para brindar su papel asesor y mediador. 4. El profesor debe reconocer la importancia de la asesoría y la mediación dentro del desarrollo del proceso de aprendizaje del alumno. 5. El profesor debe desarrollar una habilidad que le permita relacionarse con los alumnos para ejercer una función asesora y mediadora. 6. El conocimiento de las metodologías en la asesoría, le permitirá al profesor una función más efectiva y eficaz y al mismo tiempo satisfactoria de los objetivos del aprendizaje total hacia el alumno. 7. El docente debe promover la sensibilidad en el aprendiente para que desarrolle su capacidad de asombro y sea capaz de generar importantes cambios. 8. El educador debe ofrecer el conocimiento como una actividad encantadora, que nos puede generar placer en el proceso de aprendizaje y de descubrimiento. 9. El profesor incorpora el concepto de holismo al proceso de aprendizaje, para que se entienda que todo depende de todo y que los eventos no se pueden ver aislados, sino en forma integral con todo lo existente. 10. El mediador despierta un sentimiento entremezclado de valores como libertad, humildad, responsabilidad, amor, y respeto por todos y todo. Recomendaciones. 1. Establecer estrategias para acercarse al estudiante y formar un canal de comunicación que permita identificar las necesidades o factores que afecten su proceso de aprendizaje. 2. Respetar el desarrollo evolutivo y cognoscitivo de los alumnos al aplicar la función asesora y mediadora. 3. Ejercitar la habilidad observadora para identificar factores que afecten el desarrollo individual del alumno. 4. El profesor asesor y mediador debe saber equilibrar su interacción con el alumno para mantener la neutralidad y objetividad en el proceso educativo. 5. Se debe adiestrar en la aplicación de las metodologías para ejercer una asesoría y mediación más eficaz, satisfactoria y acorde con los objetivos por lograr.